Marisa Tormo es consultora en tecnología e inteligencia artificial. Hoy traemos su nuevo libro, Inteligencia Artificial, a la conquista de la nueva era entre ChatGPT y Grok 3. Actualmente parece que casi todo el mundo utiliza la inteligencia artificial generativa, esa a la que le haces cualquier pregunta y en cuestión de segundos te contesta. Y ella nos va a explicar la diferencia entre todas las que existen. En mi libro lo cuento como si fuese tener varios superhéroes en nuestra vida, con distintas habilidades. ChatGPT es como ese amigo sabio, simpaticón y con recursos para todo. Gemini es el empollón de Google, va al grano, sabe de todo y si le dejas te organiza la vida. Grok, Grok es el rebelde, el que se ríe de todo. Y Claude es más formal, más educado. En otras palabras, podríamos destacar a ChatGPT por su equilibrio entre creatividad, productividad y adaptabilidad. Gemini brilla en su integración como herramientas de Google y por su capacidad multimodal, entender texto, imagen, audio. Claude tiene un enfoque ético y humanista muy potente. Y Grok, que lo he dejado para el final, es el más irreverente, muy directo, menos filtrado y con un tono, si fuera humano, le diríamos que sarcástico, pero no lo es. En resumen, cada uno tiene su personalidad. En mis charlas siempre recomiendo elegir según lo que necesites. Vamos, que no hay que casarse con ninguno. Al final, es usar el que mejor se lleve contigo, según lo que necesites. Vamos, que a veces yo también cambio de IA como si fuera de zapatos. Seguro que conoces a alguien o tienes algún familiar que en Navidad te suelta alguna verdad incómoda. Pues ese es Grok, sí, sentado en tu mesa. Es la inteligencia artificial, la IA, que puede darte respuestas más atrevidas, irónicas, provocadoras. Y sí, les doy la razón a todos los que opinan que a veces es útil para romper la rigidez, pero también puede suponer un reto algo complicado si buscas información neutral o educativa. Puede venir bien si buscas opiniones más crudas o respuestas distintas, no te lo voy a negar. Si en verdad no es tanto una IA rebelde, sino más bien podríamos decir que se mueve en un tono más informal, sin filtro para que tú me entiendas mejor. Pero eso sí, si la vas a usar, por favor, te pido que tengas criterio para poder contrastar. Yo la uso con pinzas, como quien entra a X, antes Twitter, ya sabes, y entiendes que puede haber chispas, pero igual te llevas alguna perla. Elon Musk dice que Grok es políticamente incorrecto. ¿Qué implicaciones tiene esto para los usuarios? ¿Realmente hay alguna repercusión para nosotros? Marisa Tormo lo va a resolver. Habría mm, numerosos, diríamos, ¿correcto? Pero si tuviera que quedarme con tres, serían estos: el uso sin conciencia, el sesgo y el miedo. En el puesto más alto del ranking, el uso irresponsable, sin conciencia. Hay quien ya está utilizando la IA para manipular opiniones, fabricar noticias falsas, crear identidades ficticias. Y claro, como la IA trabaja a velocidades que ni imaginamos, ríete de coyote y correcaminos, muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya es muy tarde. En el segundo escalón colocaría el sesgo. Me gustaría que para todo el mundo y del universo estuviese súper claro. La IA no piensa ni razona. Por muchas películas que veamos, la inteligencia artificial no es un ente inteligente con conciencia propia. Es un sistema que se alimenta de datos humanos e interactúa con nosotros. Pero es nuestra historia, nuestros textos, nuestras decisiones, nuestras vidas. Imagínate que le vamos a dar información racista, machista o desigual. La IA simplemente lo reproducirá. Eso sí, con una coherencia y una rapidez que parece objetiva, aunque no lo sea. ¿Ok? La IA
No piensa, ni tan siquiera opina. Solo repite patrones. No tiene ética, solo instrucciones, pautas. Por eso me preocupa tanto cuando oigo en las noticias que muchas personas la vean como una autoridad. La IA puede sonar muy segura, incluso cuando se equivoca. Y luego, en tercer lugar, en este ranking que me habéis hecho colocar, en tercer lugar, y no por eso menos importante, estaría el miedo. Cuando se usa la tecnología para controlar, para sustituir personas, para vigilar, ahí es donde, amigos míos, empezamos a perder el rumbo. Por eso, en mi libro, en mi libro hablo mucho de ética práctica, la que se aplica en tu trabajo, en tus decisiones diarias, en cómo educas o te relacionas. Y por eso también cierro el libro con esa carta al lector del futuro, porque la tecnología avanza muy rápido, pero la ética tiene que avanzar a su lado. Y no basta con leyes, necesitamos conciencia, formación. La IA, la inteligencia artificial, amigo mío, no es más lista que tú o que yo, o que el resto de la humanidad. Solo que sí, es más rápida. Entonces, si queremos que su impacto sea positivo, tenemos que elegir muy bien qué le damos de comer. Insisto, que esto no va solo de saber usar la IA, ¿correcto? Va de saber para qué la vamos a usar. Es la pregunta mágica, ¿para qué? Y recordar que el criterio, la creatividad, la responsabilidad siguen siendo rasgos muy humanos. Sesgo, manipulación, filtración de datos. El uso de la inteligencia artificial muchas veces genera ciertas preocupaciones. Pues lo cierto es que hemos llegado a un punto en esta era de la inteligencia artificial donde lo básico ya no es solo saber programar, aunque ayuda, claro, pero no es esencial para el uso de la inteligencia artificial. Lo que realmente marca la diferencia ahora es saber preguntar, que nos queden preguntas por hacer, conectar ideas y, más importante, revisar lo que la IA te va a devolver. Y ahí entran en juego las llamadas soft skills o habilidades blandas, esas que en mi época de juventud no salían en los currículums, parecían no ser importantes y ahora tienen un papel en primer lugar, que nos desmarca de la IA, eso es lo importante. Hablo de empatía, curiosidad, intuición, capacidad de trabajar en equipo, pensamiento crítico, creatividad. ¿Correcto? Ya no se trata de enseñar a los alumnos a hacer redacciones desde cero. No, se trata de enseñarles a usar la IA como punto de partida, pidiendo una estructura, una lluvia de ideas y luego, a partir de ahí, darle nuestro toque humano, con voz propia. ¿Ok? Explico en mi libro que para que se entienda que sí, la IA puede ser muy potente, pero sin personas, sin humanos con habilidades blandas que sepan guiarla, solo es una máquina que responde bien, aunque no sabe por qué lo hace. Hace unos años, cuando surgieron las redes sociales en el auge de la era digital, no existía el community manager. Y actualmente nos planteamos ciertas preguntas de si en la era de la inteligencia artificial y los chatbots van a surgir nuevas oportunidades laborales. ¿Y las antiguas? La inteligencia artificial ha pasado de ser algo futurista a convertirse en una herramienta cotidiana. Está en nuestras búsquedas de Google, en cómo nos recomienda series cualquier plataforma de televisión, en cómo escribimos correos o gestionamos tareas. Lo que antes era invisible, ahora moldea nuestra manera de trabajar, de comunicarnos y de tomar decisiones. No es que nos domine, no sería la palabra adecuada, pero sí que está integrada en nuestra forma de vivir, más del 100%. Piénsalo, desde que suena el despertador y tu móvil te dice si va a llover, hasta que Google Maps te sugiere una ruta alternativa porque detecta atasco en tu camino habitual de vuelta a casa. A veces ni nos damos cuenta. Pero ojo,
No es que la inteligencia artificial mande sobre nosotros. La clave está en cómo la vamos a utilizar. En mi libro, Inteligencia Artificial, a la conquista en la nueva era de ChatGPT hasta Grok 3, repito sin cansarme que no se trata de ser esclavos de la tecnología, sino más bien de ponerla a trabajar para nosotros, que para eso está. La IA generativa es una tecnología capaz de crear contenido, texto, imágenes, música, código. A diferencia de la IA predictiva, que anticipa resultados, la generativa construye desde cero. ChatGPT, Grok o Gemini son ejemplos claros. Su papel en esta nueva era es el de convertir la imaginación en realidad. Redactan, diseñan, programan, dialogan. Para mí, son los motores de una revolución creativa y productiva, como que pasamos de tener buscadores a tener compañeros creativos. Por ejemplo, mi hijo estaba bloqueado con un trabajo de química. Le preguntó a ChatGPT: explícame como si acabara de empezar bachillerato. Y en ese momento la IA se convirtió en su profesor particular, pero de esos que no se cansan, que no juzgan y repiten las veces que haga falta. Y lo mejor, con el tono justo que necesitas en ese instante para ser mucho más receptivo. Y como explico en mi libro, esto no es magia, son conocimientos implementados por el ser humano. La IA no viene a sustituirnos, pero sí a echarnos una mano en momentos de bloqueo. Son como el personaje Aitina que aparece en mi libro, un poco impertinente, sí, pero siempre dispuesta a ayudarte. Marisa Tormo no busca para nada en su libro, el cual recomiendo muchísimo, imponer certezas en cuanto a las nuevas tecnologías, concretamente la inteligencia artificial generativa. Mi mensaje es muy claro: no estás solo, y no es un eslogan de película. No necesitas ser un genio ni un experto para sacarle jugo a la IA. Solo necesitas curiosidad, preguntas por hacer y lanzarte a la aventura, dar ese primer paso. Todos hemos empezado igual. Antes de caminar se gatea, se cae, nos levantamos. Y como le digo al lector del futuro, en la carta que aparece al final de mi libro, la tecnología cambiará, claro que sí, pero lo que no cambiará es nuestra capacidad de aprender, adaptarnos y crear algo bueno con ella. Así que seas o no uno de mis lectores, espero que sí, en esta nueva era de inteligencia artificial, sigue mis pasos, sigue mis pautas, mejor dicho. Respira, lánzate, prueba, equivócate y empieza de nuevo a respirar, a lanzarte y a tirar adelante en esta era. ¿Ok? Si estás leyendo mi libro, aprovecha también y ríete con mi personaje Aitina, que sale en todos los capítulos, que te acompañará por el camino, porque esto va en serio, claro que sí, pero si le pones una pizca de humor, todo sabe mejor. He intentado siempre, en cada uno de mis libros, demostrar que esto de las nuevas tecnologías y ahora con la inteligencia artificial no es tan complicado como a veces parece, ni tan difícil, ni tan peligroso. Me gusta coger de la mano al lector, hoja tras hoja, y ayudarle a romper esa barrera que a veces nos pone la edad. Como hice en mi anterior libro, el uso del móvil para adultos, o ayudar al lector a enfrentarse a ese pensamiento tan humano y tan limitante que nos pasa a más de uno en alguna ocasión por nuestra cabecita, ese de esto no es para mí. Sí, sí es para ti. Verás, José Luis, mi editor, que sabe detectar cuando hay algo importante que contar, me empujó a escribir este libro, pensado para todas esas personas que sienten que la IA va muy rápido, que no saben por dónde empezar o tienen miedo de quedarse fuera. Porque no solo está escrito desde la investigación y el rigor, con el corazón, también desde la experiencia y con muchas ganas de no soltar a nadie de la mano, en esta era en la que pasamos de ser inmigrantes a residentes.